Primero que nada, agradecer a todas las personas que nos acompañan, los alumnos de esta facultad, profesores y los organizadores que hicieron posible este evento. Como es una tradición, una bonita tradición de esta facultad, lo que se acostumbra es hacer un análisis de cada informe de gobierno del presidente en turno. En este caso es el quinto informe de labores del presidente Enrique Peña Nieto. Y la dinámica de esta presentación pues es hacer un análisis sobre algunos de los aspectos primordiales, sobre todo que pues, es una facultad de ciencias económicas y sociales, y vamos a analizar esos dos aspectos, ¿no? Primero vamos a ir por la parte económica y cerramos con la parte social. Las personas que nos acompañan en este caso, pues aquí tenemos al doctor Gerardo López Cervantes, profesor de la facultad, el doctor César Miguel Valenzuela, presidente del Colegio de Economistas y además profesor de esta institución, y el director de la facultad, el doctor Jorge Rafael Figueroa Lenis. La dinámica del evento es sencilla. Cada expositor va a tener 15 minutos para presentar su análisis sobre lo que fue la gestión de este quinto año de labores del presidente, y al final de las tres presentaciones pues va a haber alguna ronda de preguntas para cuestiones que no hayan quedado muy claras, ¿no? Una cosa que me gustaría aclarar, algo de eso ya lo dije, pero el quinto informe tenía un formato muy específico. Se dividió en 5 partes, que era México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Ahora, como les dije, esta es una facultad de ciencias económicas y sociales y vamos a tratar de atender esos temas en específico y no todos los temas que se abordaron en ese informe. Y pues sin más preámbulos, le cedo la voz al doctor Gerardo López para su presentación. Muy buenos días. Estoy participando en este evento y lo hago con mucho gusto, y por lo tanto agradezco la atención que tuvieron para conmigo el director de la facultad y los organizadores, y considerando de que somos 3 los que vamos a participar y por lo tanto tenemos que ser puntuales en la temática esa a analizar, me voy a concentrar yo en tratar de ver algunos indicadores macroeconómicos, el desenvolvimiento que han tenido estos indicadores, con el propósito de que sea el marco referente de análisis de lo que viene después, ¿no? Y parto de una conclusión contundente que nos dan los indicadores y las estadísticas que nos presenta el informe de gobierno y las bases estadísticas del Banco de México y del INEGI. Una conclusión es que en estos 5 años el país se endeudó casi el doble por un importe que significa casi el doble de lo que se tenía en el 2012. Pero esta expansión tan impresionante de la deuda pública sirvió para muy poco. Primero porque no indujo a un crecimiento significativo como debería de esperarse en los esquemas de teoría económica, ni tampoco sirvió para reducir los niveles de pobreza que tiene este país, ¿no? Observen la lámina que les estoy mostrando y ahí se podrán dar cuenta cómo de tener una deuda de 5.4 billones de pesos en el 2012, esta alcanza a ser hasta julio, que es el último reporte que nos da la Secretaría de Hacienda, el reporte más reciente de la deuda pública, nos da un importe de 9.8 billones de pesos. Si observan ustedes, este 9.7
casi 9.8, es un poquito o ligeramente inferior al del año anterior, que fue de 9.9, y esto tiene que ver por el efecto de las partidas que le transfiere el Banco de México a la Secretaría de Hacienda por los remanentes obtenidos por el Banco de México por efecto de el tipo de cambio, el ajuste del tipo de cambio que se registró a lo largo del año pasado, ¿no? Pero estamos hablando de que fácilmente al cierre de año estaremos llegando a un pasivo total de 10 billones de pesos, cuando teníamos 5.5 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de un endeudamiento promedio prácticamente casi del 1 billón de pesos por año, ¿no? Y en los esquemas de teoría económica, ¿no? Se tendría que pensar, bueno, pues esta expansión, como ha sucedido en anteriores épocas y en otros países, pues bien aplicados tendría que haber logrado una expansión vigorosa de la economía mexicana, o en contraparte o al mismo tiempo haber reducido con esos recursos la población en situación de pobreza. Pues ninguna de las dos cosas sucedió, al menos de manera marcada, ¿no? Tenemos que el crecimiento económico que se registra a lo largo de estos 5 años es en promedio del 2%, cuando traíamos tasas de crecimiento del 4% en el 2012. Sí, y luego el tema de la pobreza, pues que no me voy a ocupar de él, simple y sencillamente lo que observa es un estancamiento, aunque en los datos que nos arroja el Coneval es que los niveles de pobreza que teníamos en el 2012 se incrementaron en el 2014, pero luego bajaron al nivel de 2012 en el 2016, lo cual nos dice que en estos años de gestión de políticas públicas no lograron inducir a una reducción de la pobreza. Y esto a pesar de la enorme cantidad de recursos que se destinan en este capítulo, ¿no? No más solamente para lo que es esquemas directos de combate a la pobreza, se han venido destinando un promedio un poquito más de 100,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿de qué ha servido todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué se ha aplicado estos recursos, o qué nivel de ineficiencia tan grande se ha tenido en el ejercicio del gasto público que no logra inducir a que este país resuelva el problema central que desde el punto de vista humano tiene las políticas públicas, que es tratar de reducir poco a poco los niveles de pobreza que se tienen en el país? Y junto a ello, con esta expansión de la deuda, lo que tenemos es una expansión, por supuesto, también del gasto, de los recursos que se tienen que destinar para cubrir el servicio de esa deuda, porque ahora ya no vamos a pagar intereses sobre 5 billones de pesos, sino ahora vamos a estar pagando intereses sobre 10 billones de pesos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ahí estamos hablando que para el 2016 se pagaron 473,000 millones de pesos, pero que por el efecto del aumento de la tasa de interés que hemos tenido en este año, seguramente en el 2017 tendremos alrededor de 600,000 millones de pesos, ¿no? Y obviamente conforme van pasando los años, esta expansión va a seguir aumentando. Y esto es una partida altamente significativa, porque está muy por encima de partidas que tienen que ver con recursos destinados a la educación, ya no se diga al combate a la pobreza. Son partidas que vamos a tener que sacrificar.
Ya se gastó, ahora hay que pagarlo, y por lo tanto en los próximos años tenemos que sacrificar recursos fiscales. El otro apartado que importa analizar aquí es el resultado de esas reformas, de las reformas estructurales que se estuvieron manejando y aprobando a lo largo de estos años. Se ha echado la culpa de que el cuello de botella para tener resultados exitosos en el tema de las reformas estructurales tiene que ver mucho con la ineficacia que ha tenido el gobierno para operarlas. Pero en realidad algunas reformas han sido aplicadas, ¿no? Y de manera muy exitosa, ¿no? Pero unas para bien y otras para mal del país. La reforma hacendaria indudablemente que tuvo un efecto muy positivo para efecto de dimensionar la capacidad de recaudación fiscal del Estado, ¿no? Es decir, el Estado mexicano en estos 5 años y a partir particularmente de la reforma hacendaria ha tenido grandes recursos por endeudamiento, pero también por recaudación, ¿no? El impuesto sobre la renta prácticamente se ha incrementado en un 60% en estos años. El IVA. Y adicionalmente porque esta reforma hacendaria ha inducido a formalizar mucho empleo que antes estaba en la economía informal, ¿no? Estadísticamente estamos hablando de que en estos 5 años se han generado casi 3 millones de fuentes de trabajo, estadísticamente, ¿no? Pero muchas, y según la misma valoración que hace año y medio hiciera el propio secretario de Trabajo, él nos daba cuenta de que este incremento tan significativo del empleo formal tenía que ver con las políticas que se habían ejercido con la reforma hacendaria y con las reformas aplicadas al Seguro Social para efecto de ir sobre aquellos patrones que tenían a sus trabajadores pero que no los habían dado de alta al Seguro Social, ¿no? Entonces, eso, según la propia versión del propio secretario, es que eso cuando menos incidía en un 50% del empleo que estadísticamente se habían generado. Por lo tanto, indudablemente lo que tenemos ahora es 3 millones de personas que están incorporadas a la actividad formal, pero que además están contribuyendo fiscalmente, cosa que la mitad de ellos no hacían, ¿no? Y eso ha permitido y explica de alguna manera el por qué se ha dimensionado la capacidad de recaudación del gobierno federal, ¿no? Junto a eso está el hecho de que se ha tenido a esta expansión fiscal ha ido acompañada de una cosa que muy bien en teoría podría haber sido una contradicción, ¿no? Porque en la década de los 70, los 80 y los 90 la expansión del gasto público iba asociada automáticamente con un crecimiento inflacionario, ¿no? Este planteamiento teórico, que era prácticamente un candado, una ley, no ha sucedido, pero no ha sucedido nada más en México, sino no ha sucedido en muchas otras partes de las economías desarrolladas, ¿no? Estados Unidos, para superar la crisis que se origina en el 2008-2009, lo que hace es aplicar políticas muy agresivas desde el punto de vista de política monetaria, que en aquel entonces el cuestionamiento era que lo que iba a generar era una mayor expansión de la inflación, un aceleramiento de la inflación, cosa que no sucedió, ¿no? Y bueno, en México se esperaba eso tampoco, pero no sucedió. Hasta ahora lo que hemos visto en el presente año, en el presente semestre, es un repunte inflacionario, pero un repunte inflacionario que no tiene que ver con la expansión del gasto público, sino que tiene que ver con un aumento que se registra en los precios del petróleo, ¿no? De hidrocarburos, que detonaron un encadenamiento
de los precios de muchos bienes que están directamente relacionados con el proceso productivo de los propios energéticos, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de teoría económica, pues es bueno que ustedes lo tengan presente, ¿no? Porque si todavía seguimos con esos planteamientos, con esas teorías, pues nos vamos a dar cuenta de que esto ya no es una aplicación en automático como venía sucediendo. Lo otro que explica de alguna manera el por qué México no registra altas tasas de crecimiento o por qué se redujo esa tasa de crecimiento en los últimos 5 años, tiene que ver con el hecho de que el ritmo de expansión del comercio internacional de México se ha estancado, ¿no? Se ha estancado a tal punto que prácticamente lo que hoy tenemos es que las cantidades que estamos realizando de comercio exterior son las mismas que hace 5 años, ¿no? Con pequeños repuntes, pero que luego empiezan a bajar. Si ustedes se dan cuenta en esta lámina, en el 2012 traíamos un nivel de exportaciones de 370,000 millones de dólares y en el 2016 aumenta a 387,000. Hasta antes de esto el país traía un acelerado crecimiento de las exportaciones, ¿no? Y esto es importante verlo porque algo que había logrado hacer que la economía mexicana creciera era precisamente las exportaciones, el ritmo tan acelerado que estaba registrando las exportaciones. Esto no ha sucedido y por lo tanto eso también ha inducido a que la tasa de crecimiento se haya moderado, ¿no? Se haya debilitado, como el hecho de pasar de tener un 4% a apenas el 2% en promedio en los últimos 5 años. El otro factor que explica el crecimiento económico de un país, tomemos en cuenta y no perdamos de vista que el cálculo del PIB es la sumatoria de consumo privado, consumo público y exportaciones netas, ¿no? Entonces, estos 3 indicadores se tienen que mover y al moverse impactan en el desenvolvimiento del PIB. Entonces, si las exportaciones no se han movido, pues obviamente no inducen a un crecimiento económico, ¿no? Entonces, aquí, junto a eso, lo que tenemos que observar es que el otro factor que induce al crecimiento es un mejoramiento del consumo interno, es decir, del mercado interno, ¿no? Y el problema es que el mercado interno puede expandirse si hay una mejora en el ingreso de las familias, pero si no hay una mejora, obviamente esto no va a tener ningún resultado, ¿no? Y como hemos tenido en aras de cumplir con los esquemas de teoría de política monetaria del Banco de México, ¿no? De no hacer que aumenten o no inducir a un mejoramiento de los salarios, porque estos inducen a una expansión inflacionaria, pues los salarios prácticamente no se han movido, y si se han movido es casi prácticamente al nivel de la inflación. Entonces, obviamente en esas circunstancias no ha sido favorable para que el PIB pueda crecer. Y en este escenario, lo que sí ha servido y en cantidades significativas es el haberse mantenido en estos 5 años un nivel de remesas muy altas. Estamos hablando de un promedio anual de 24 mil millones de dólares que entraron en promedio en este año, ¿no? Y esto es altamente significativo porque deben de saber ustedes, según un estudio realizado por la misma Facultad de Estudios Internacionales, que la gran parte de los recursos que las familias reciben por concepto de remesas o van a mejorar su alimentación o a mejorar su vivienda y en alguna parte a financiar la educación de sus hijos, ¿no? Entonces induce el consumo.
nosotros lo que tenemos que tener presente es que este indicador nos ha ayudado para no ver tasas de crecimiento no del 2, sino a lo mejor estuviéramos hablando del 1%, ¿no? Es decir, el consumo, el importe de las remesas, perdón, pues en México te representan prácticamente, en el 2016 representaron prácticamente el 30% de la masa salarial del país. Es decir, los ingresos que se reciben por esas remesas significaría como si estuviera si se aumentara más el número de trabajadores en un 30% para el país, lo cual es evidentemente un impacto muy positivo para el consumo, ¿no? Pero esto se ha mantenido y por lo tanto ha sido un factor favorable, que además de alguna manera explica el por qué se ha estancado también o sea, no se ha reducido, no se ha incrementado la pobreza, ¿no? Es decir, las remesas tienen mucho que ver con el hecho de no ver estadísticas más amplias de situación de pobreza, ¿no? Entonces, en el marco de este análisis macroeconómico, lo que ahora nosotros observamos es que México pues transita a una situación de mayor dependencia, ¿no? Hasta antes de la reforma energética y un poquito con la reforma energética todavía más, lo que teníamos era una alta dependencia en dos sectores estratégicos y con una situación muy vulnerable, que era el sistema financiero, ¿no? Todos sabemos que tenemos un sistema financiero altamente dependiente de activos ajenos a nuestro país, ¿no? Con una alta dependencia tecnológica, y ahora lo que hemos hecho es, con la reforma energética, desmantelar Pemex y hacer de este país un país más dependiente desde el punto de vista energético. Hace 20 años México no dependía de la importación de gasolinas para atender su mercado interno, y hoy el 55% de lo que consumimos lo tenemos que importar de las refinerías de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esos son, es decir, así como hemos visto que la reforma hacendaria ha tenido un impacto positivo en términos de recaudación, ¿no? Y en términos de formalizar el empleo informal, en contraparte tenemos una reforma energética que nos ha hecho más vulnerables y más dependientes de economías extranjeras, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Gerardo López Cervantes por su análisis, sobre todo en lo que es el funcionamiento de la hacienda pública y el impacto que han tenido las reformas estructurales sobre esta hacienda pública, y sobre todo los resultados que han tenido en cuestiones tanto económicas como sociales. Bueno, ojalá así fueran todos los informes de gobierno, porque recordemos que en la página de internet se suben dos documentos, uno que es el informe de gobierno y otro que es un anexo estadístico, pero si uno los ve los dos, en este momento no sabe diferenciar cuál es el anexo estadístico. Le cedo la palabra al profesor César Valenzuela. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bien, pues agradecer la invitación para participar en este panel. Y bien, como ya lo comentó el profesor López Cervantes, el propósito pues es el de plantearle a ustedes algunos elementos que consideramos como relevantes y que valdría la pena reflexionar sobre ellos. Yo empezaría comentando, como ya lo comentaba el profesor Alarcón, el quinto informe considera 5 temas
México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Por razones del enfoque que nosotros tenemos en esta facultad, pues él ya lo había dicho, nos abocaremos al tema económico y al tema de México incluyente, que es el relativo al aspecto social principalmente. Yo quiero destacar un aspecto que está considerado en la síntesis ejecutiva que presenta el presidente, cuando aseguró que se va avanzando en la dirección correcta y que reconoce que todavía persisten importantes desafíos como los pendientes en materia de seguridad. Es decir, para el quinto informe, los únicos problemas que existen son en materia de seguridad. Creo que no está muy cercano a la realidad, los problemas son muchos más, e inclusive cita en este documento, por expresión del presidente, que el crecimiento, la atracción de las inversiones y la generación de empleos son cifras históricas de las cuales hay que, en todo caso, reconocer y vanagloriarse. Comento esto por principio, porque de hecho, pues el informe no es un informe realista, como lo podemos observar. Ya lo comentaba el profesor López Cervantes, hay bastantes aspectos que tenemos que considerar en donde hay, digamos, debilidades y amenazas bastante serias para la economía mexicana. En el caso del México próspero, que es como le denominan a la parte económica, hay 11 apartados. Los menciono muy rápidamente, que el primero es mantener la estabilidad macroeconómica del país, el segundo es democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, el tercero es promover el empleo de calidad, el cuarto es impulsar y orientar un crecimiento verde, incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. El quinto es democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. El sexto, abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Séptimo, garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Octavo, desarrollar los sectores estratégicos del país. Noveno, contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. El décimo es construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Y el décimo primero es aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. ¿Por qué los menciono? ¿Por qué hablar con ese detalle? Bueno, una de las razones es porque la forma en que está elaborado el informe, y no es el primero que se elabora con esas características, es que normalmente en cada uno de los apartados nos van dando información en aquellos aspectos donde ha habido algún avance, pero que no es muy contundente ni está plenamente respaldado con información suficiente. ¿A qué se refiere esto? Normalmente los apartados nos hablan de lo que se va a hacer o de lo que se aspira a hacer, que está más, digamos, tiene más un tinte en términos de planeación. Es decir, la planeación es lo que queremos lograr y cómo lo queremos hacer, no precisamente lo que se hizo. El informe de gobierno es un ejercicio de evaluación del ejercicio fiscal, valga la redundancia, que corresponde al año del 2017 como tal. Y en ese sentido, pues este documento contiene muchos elementos que hablan de un gran progreso, de grandes avances que realmente no se encuentran con mucha facilidad en el documento. En ese sentido, creo que podemos constatarlo al revisar algunos puntos, como por ejemplo, ya lo decía también el profesor López Cervantes, la cantidad de trabajadores asegurados en el IMSS. Sabemos que fue producto de una estrategia que, bueno, ha funcionado en pasar a muchos de los trabajadores de la informalidad, trabajadores que estaban en empresas que no tenían un registro federal de causantes porque trabajaban en informalidad, y que con la reforma fiscal se incorpora una modalidad que es precisamente el régimen que se le llama de incorporación fiscal, ¿no? El RIF, como se le conoce. Entonces, eso junto con una estrategia de carácter laboral donde participa el Seguro Social en algunos esquemas de facilitador para este tipo de empresas, ha dado este resultado. Y como decía, bueno, la ventaja es que como el 50% de ellos empieza a tributar en ese sentido, creo que es un avance, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo.
En relación con Pemex se habla de un aspecto contrastante, porque aquí en lo que va del sexenio, por una parte se habla con mucho entusiasmo de que la reforma energética ha permitido lograr una buena cantidad de contratos donde hay empresas extranjeras, empresas nacionales que están invirtiendo en la exploración y posteriormente en lo que será la extracción y la producción de petróleo y sus derivados. No obstante, pues sabemos que eso es algo que viene, no es algo que está precisamente, como lo decía hace un momento, no en términos de lo que ya existió, de lo que ya sucede, pero por otra parte se habla de una caída muy importante en la producción de petróleo. Aquí se dan cifras donde la producción de crudo de septiembre del 2016 a junio del 2017 promedió 2.041 millones de barriles diarios, que fue 8.5% inferior a la obtenida en septiembre del 2015 en relación al 2016. Datos como estos los vamos a observar, pero la parte que creo que es todavía más relevante es la caída en la producción de petróleo, que lo tenemos ahí. Esto ya se venía explicando desde hace mucho por el agotamiento de varios de los yacimientos y porque en su momento no se trabajó oportunamente en este esquema que se requería precisamente mayor exploración y de poder ir evitando que llegáramos a un agotamiento como el que estamos observando. Igual en el caso de la producción de gas natural, donde a partir de 2016 se cayó a niveles fuertes como lo muestra en el caso del 2017, y la elaboración de petrolíferos, que desde el 2013 cada año ha ido cayendo. En 2015 y el 2016 fue muy leve, pero para el 17 fue muy pronunciado, como lo pueden ver en esta gráfica. Por otra parte, lo que hemos estado observando, y también lo comentaba en el caso que decía el profesor López Cervantes en relación con el endeudamiento, aquí lo que estamos observando es que en el caso de la presión que han realizado las calificadoras, creo que esto algunos de ustedes ya lo habrán visto en sus cursos, hay empresas que califican el nivel de las finanzas públicas, es decir, lo sano que son las finanzas públicas, si están muy endeudadas, si los ingresos están comprometidos, si hay posibilidades de ingresos futuros, etc. Y esa calificación es la que hace atractivo a los inversionistas internacionales y nacionales permanecer en nuestro país o buscar otros horizontes. Debido precisamente a ese crecimiento desmesurado que pudimos observar en la gráfica de hace un momento, es que las mismas calificadoras de alguna forma han influido para que el gobierno vaya buscando la manera de que este saldo de la deuda se observe con un menor crecimiento como tal. No está resuelto el problema, ya escuchábamos que la deuda está prácticamente en los 10 billones de pesos, que es una cifra extraordinariamente grande. Por otro lado, uno de los puntos que también debe de llamarnos mucho la atención es precisamente el que se hable de que la pobreza ha disminuido en 2 puntos, la pobreza extrema, según datos de Coneval. Creo que tanto en materia de crecimiento económico, como ya observamos, donde en los 5 años no hemos pasado del 2%, en el mejor de los casos llegamos al 2.6, 2.60 y tantos, en realidad no son tasas de crecimiento para sentirnos satisfechos, dado el rezago económico que existe en nuestro país. Mientras que por otra parte, en materia de distribución del ingreso, los niveles de pobreza que tenemos, hablar que una reducción del 2% conlleva a entender que estamos entrando a una fase de progreso, creo que es una interpretación sumamente equivocada. Se dice por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social que el país tenía 53.4 millones de pobres, y que en el 2014 había 55.3, lo cual representa las condiciones benéficas. En ese sentido también vale la pena mencionar que el presidente ha sido muy enfático cuando dice que si las políticas sociales se mantuvieran,
al cabo de 5 o 10 años se podría combatir de manera más determinante la pobreza extrema. Desde luego que si pensamos en eso y que si se incrementa el gasto social para combatir la pobreza, seguramente se disminuiría. La pregunta es de dónde vamos a sacar tanto dinero y en ese sentido, hasta cuándo va a ser posible financiar esa política social. Aquí tiene mucho que ver también la modalidad en la cual se expresa la política de combate a la pobreza. ¿A qué me refiero? Tenemos políticas asistencialistas. ¿Qué significa esto? La política de combate a la pobreza en nuestro país, en su inmensa mayoría, es que cada mes o cada 15 días diferentes dependencias del gobierno, como es Prospera u otras dependencias, entregan a las personas en condiciones de pobreza extrema un apoyo económico o en especie para superar su condición inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento en que esos recursos no existan, pues esas personas vuelven a su nivel original de pobreza. La pregunta es, ¿existen otros esquemas de combate a la pobreza? Sí existen. El problema es que la modalidad de los combates de las políticas de combate a la pobreza desde hace más de 2 décadas han sido precisamente de políticas asistencialistas donde no nos llevan muy lejos en esos términos. Aquí podemos observar la tendencia que se ha reflejado precisamente desde 2010, está este gráfico. Estos son datos del Coneval, donde las personas en pobreza extrema, dice, se redujeron en 25% al pasar de 12.9 millones en dicho año a 9.3 millones en 2016, mientras las personas en situación de pobreza aumentaron en 114% durante el año anterior. De alguna forma, lo que podemos observar es que las condiciones de pobreza, lejos de considerarse aceptables, son sumamente preocupantes porque las cantidades no las ha podido reducir el gobierno, y lo cual nos indica que a ese ritmo, aunque el presidente diga que en el largo plazo lo vamos a lograr, definitivamente lo que más nos faltan son recursos para lograrlo y seguramente paciencia de la población para soportarlo en esos términos. También podría considerarse, cuando se habla del desempeño que ha tenido la economía mexicana, es que hay que ser conscientes que nuestra digamos, en los sectores más dinámicos, que normalmente se liga a la industria automotriz, a la industria productora de computadoras, de teléfonos celulares, principalmente pantallas planas, a esa manufactura, sabemos que está muy ligada a la suerte que corre el Tratado de Libre Comercio. Ese es otro tema, pero lo que sí hay que tener muy claro es que no hemos sido capaces en México, y estoy hablo en plural, pero en realidad este es un asunto del gobierno, en el cual no ha habido un cambio en la modalidad. Es decir, la dinámica que traía o que ha traído el Tratado de Libre Comercio desde su origen, pues prácticamente ha sido la misma. No se le ha precisamente tratado de generar una dinámica un poco diferente que nos permita que otros sectores crezcan. Y yo, antes de culminar, aprovechando el último minuto que me queda, quisiera insistir en 2 aspectos. Uno, el tema del diseño institucional, que nos refleja que esas 10 reformas estructurales con las cuales se inicia el gobierno de Peña Nieto, que genera una gran expectativa, no han tenido precisamente el tratamiento apropiado. Hemos observado muchas pifias y un esquema muy lento. Y una de esas, y ese es el último punto que quiero mencionar, la 10ª de estas reformas estructurales es precisamente la del Sistema Nacional Anticorrupción. Sabemos que ese es un problema muy delicado que podría sonar más político que económico, pero en definitiva, mientras no tengamos esquemas transparentes que permitan que la obra pública, que las adquisiciones que hace el gobierno federal, estatal, municipal, en la que puedan participar abiertamente pequeñas y medianas empresas, en donde esto se reparta de manera más apropiada y donde los grandes apoyos, o pequeños o medianos, que otorga INADEM, INAES, Zagarpa, Secretaría de Economía y demás, sea en condiciones parejas y no precisamente con criterios partidistas, esto difícilmente va a cambiar. Aquí necesitamos que todas las reformas, pero particularmente esta última, que la han dejado para después, de una buena vez por todas, se culmine. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor César Valenzuela, presidente del Colegio de Economistas. Les aviso, después de la presentación del doctor Rafael Figueroa, hay una ronda de preguntas, por si quieren ir formulando alguna pregunta en la cual ustedes tengan interés. Y sobre esto, yo solamente para dejar así como al debate, en mi posición como profesor de finanzas y además como ciudadano que no está conforme, una de las cuestiones que señalaba el maestro César era consolidar la estabilidad macroeconómica. Ustedes como estudiantes de economía y de finanzas saben que si en el largo plazo sube la tasa de interés y ustedes han hecho una inversión a una tasa de interés más baja, ustedes pierden dinero, ¿no? Es una cuestión muy sencilla. Si se fijan a todos aquellos que tengan una Afore, cuando subieron las tasas de interés en este afán por lograr la estabilidad macroeconómica, pues los pasaron a perjudicar a todos. Todos perdimos dinero por esa estabilidad macroeconómica. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto sería viable luchar tanto por una estabilidad macroeconómica? ¿Y qué tanto se justifica una medida de estas, ¿no? Pero ustedes pueden hacer sus propias preguntas. Bueno, pues le cedemos la voz al director de nuestra facultad, el doctor Jorge Rafael Figueroa Lenes, que nos va a hablar de las cuestiones sociales. Bien, agradeciendo también la invitación, aunque se ha hecho mención a que la directora de la escuela fue convocante, quien promovió esta oportunidad para conocer el punto de vista de tres compañeros, incluyéndome yo, sobre el último informe del presidente en turno, el penúltimo de su gestión. En realidad creo que hay que reconocer que la iniciativa fue del maestro Moisés y de Irving, del doctor Irving, quienes fueron quienes promovieron esta actividad. Y yo les agradezco, al igual que lo han hecho los compañeros que me antecedieron, la oportunidad de participar en esta mesa de análisis. Como comentaba el maestro Moisés, el doctor Moisés, yo he querido participar al final con el propósito de enfocarme fundamentalmente, de concentrarme en la parte que tendría que ver con un análisis más que económico-social, pero que finalmente de lo que se trata es de apreciar que lo que podemos observar en el comportamiento de estas variables sociales o en este acontecer social, pues en buena medida mucho tiene que ver con el comportamiento de la economía, la forma en la que se conduce la economía, y cómo también, eso es importante, terminan teniendo efectos sobre el comportamiento de la propia economía. Yo les invitaría a que particularmente tuviéramos en mente a lo largo de mi exposición dos cuestiones. Una de la que ya hablaron los compañeros que me antecedieron, este apartado específico contemplado en el informe del presidente de la República, este México en paz, que lo tuvieran presente a lo largo de mi exposición, y que tuvieran presente algo que también se ha manejado con bastante, se ha publicitado bastante, esta parte del discurso del presidente, en el sentido de que hoy estamos mejor que hace 5 años, cuando él tomó posesión como presidente de la República. En concreto, la exposición que yo voy a realizar se va a concentrar en estos tres grandes aspectos: la forma en la que ha evolucionado el combate a la pobreza, la forma en la que esto termina impactando, y mucho tiene que ver también con el combate a la corrupción y la creciente impunidad en México, y cómo la amalgama de estos dos aspectos finalmente mucho tienen que ver y explican la inseguridad en México y la vulnerabilidad del Estado de Derecho en nuestro país en los últimos años,
que nos han ubicado en una situación en el plano nacional y del plano local que no tiene precedentes. Particularmente les comentaría, como ya lo hicieron los compañeros que me antecedieron también, algunas cifras muy generales. Estos son los datos de Coneval a propósito de la evolución de la pobreza. De acuerdo con los datos de este instituto, en términos porcentuales, el número de pobres se ha reducido. Ahí tenemos los datos para los bienios para los que se hace el análisis. Teníamos al 46.2 en condición de pobreza en el año 2014 y se redujo a 43.6 en el año 2016. De igual manera, si observamos en cantidades absolutas al número de pobres, observamos que comparado 2014 con 2016, efectivamente el número de pobres se ha reducido. Pero ya también se comentó, y en esta gráfica se aprecia con mayor claridad, que si comparamos el número de pobres que había al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto y los que hay en el último año para el que se tiene registro, en realidad el número de pobres aumentó. Y si lo comparamos con los últimos años de Calderón, en el 2010, pues evidentemente el número de pobres también aumentó. De manera que esos datos hay que tomarlos con particular cuidado y matizar el análisis de estos datos, porque hay un conjunto de factores que explican de alguna manera la evolución de la pobreza y la manera en la que debemos entender el comportamiento de estas variables. Junto con el análisis general de la pobreza, el Coneval también registró el conjunto de variables que toma en cuenta en su análisis, donde no es exclusivamente la pobreza, sabiendo que la pobreza tiene distintas modalidades, y ahí están los datos de rezago educativo, de carencia de servicios de salud, etcétera, etcétera. Simplemente llamaría la atención cómo efectivamente, al igual que los datos sobre pobreza, hemos mejorado prácticamente, según Coneval, en todos los indicadores. Todos han ido a la baja en el 2016 comparados con el 2014. De igual manera sucede con este porcentaje de población que se considera por debajo o por un ingreso inferior a la llamada línea de bienestar mínimo y a la línea de bienestar en general. También observamos cómo el número de personas ubicadas en esas categorías se ha reducido en ambos casos. Pero, ¿cuáles son nuestras consideraciones al respecto? Primero, la que ya les comenté. Yo creo que publicitar, hacer alarde de que se ha reducido el número de pobres, finalmente es algo, un asunto que carece de sentido, porque el número de pobres finalmente va en aumento, y aunque no fuera en aumento, son demasiados los pobres que tenemos en México. Comparados con otros países donde el ingreso medio es más o menos similar, el número de pobres tiene en México una cifra alarmante, donde prácticamente 1 de cada 2 mexicanos vive en condición de pobreza. Pero además, lo que los distintos analistas han comentado en el plano nacional en los últimos días es que el cálculo también es dudoso, porque la base para el cálculo de los niveles de pobreza es el nivel de ingreso que perciben las personas. Y el cálculo con el que se hizo el ingreso no es producto en esta ocasión de una encuesta, sino de una estimación estadística que tiene márgenes de errores importantes, que no está claro el proceso que condujo a determinar los niveles de ingreso y que hizo que INEGI de la noche a la mañana aumentara el ingreso de las personas en poco más de 1,000 pesos, sin ninguna razón aparente, y que mucho tiene que ver con la metodología que utilizaron para medir los niveles de ingreso, y eso me parece ha terminado por reflejarse en la forma en la que se ha calculado o medido la pobreza. Pero también tiene que ver con un aspecto importante que también se ha reconocido. En buena medida, la medición de la pobreza tiene que ver con los niveles de inflación que prevalecen en el periodo en el que se hace el cálculo. En este periodo de 2016 y
los meses que le antecedieron al cálculo de los niveles de pobreza, tuvimos niveles relativamente bajos de inflación. En los últimos días, en los últimos meses, producto del aumento de los energéticos, ha habido un aumento considerable en los niveles de inflación que ya roza el 7% a nivel nacional y que seguramente se va a terminar reflejando en la nueva medición que se haga de los niveles de pobreza. Y peor aún, o junto con todo eso, y algunos, me parece que un mapa que mostraba el doctor César Valenzuela es ilustrativo de lo que voy a comentar enseguida. Lo que es evidente es que a nivel nacional las desigualdades no solamente persisten, sino que estas se amplían. Miren, hay al menos 5 estados donde el número de pobres aumentó, pero de esos, particularmente Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y si a eso le sumamos Puebla y el Estado de México, son entidades en las que vive prácticamente la mitad de los pobres del país, están concentrados ahí. Hay 11 entidades federativas, ahí aparece la lista para no leérselas, donde más de la mitad de los pobladores, de los ciudadanos de esos países viven en condiciones de pobreza. Hay cifras alarmantes, como en el caso de Chiapas, donde el 77% vive en condiciones de pobreza, en Oaxaca el 70%, en Guerrero el 64%. Y eso, me parece, tiene relación con lo que voy a comentar más adelante, es de alguna manera el caldo de cultivo natural para los niveles de inseguridad y violencia que se están viviendo en nuestro país. En los últimos años, adicionalmente a lo que acabo de comentar, ha habido un derroche extraordinario de recursos destinados al gasto social. En México se calcula, o se dice, o se sabe que se tienen más de 5.000, casi 6.000 programas sociales, sumando los programas federales, los programas estatales y los municipales. Pero, además de que son muchos, la mayoría de ellos no tienen objetivos y metas claras, se duplican, se sobreponen unos sobre los otros, y finalmente los recursos en la mayoría de los casos, por las razones que ya comentaba el maestro Valenzuela, por ser asistencialistas, por ser paternalistas, terminan en muchos de los casos inclusive no llegando a los destinatarios para los que estaba diseñado un programa determinado. El cuadro que les muestro ahí trata de poner un sin embargo, en el sentido de que se gasta mucho recurso, no se obtienen resultados, pero además cuando nos comparamos con el resto de los países resulta que gastamos relativamente poco. En este cuadro, en esa tabla, aparece la cantidad de recursos que destina cada país al gasto social, y observamos, por fijar la atención en un dato en particular, que el gasto social por habitante medido en dólares para México es claramente inferior que el gasto social per cápita que hay en países como Francia o los Estados Unidos, por ejemplo. Junto a eso, tenemos un problema grave de corrupción y de impunidad. De acuerdo con los datos de la OCDE, de la que México forma parte, México ocupa el último lugar desde hace bastante tiempo como el país más corrupto de todos los países de la OCDE. Estamos en el lugar 35 de 35 países que forman parte de este organismo. Yo creo que la mayoría de las personas perciben, aprecian que más que el problema económico de nuestro país, porque quizás no alcanzan a tener claridad de, más allá de lo que significa la pérdida del poder adquisitivo, la falta de empleos y demás, mi percepción es que la mayoría de las personas ven con mayor preocupación el problema de la corrupción, el problema de la impunidad, el problema de la violencia, y estos datos que se obtuvieron por parte de un observatorio, digamos, sobre el comportamiento de variables como estas,
evidencia que efectivamente es cierto. El 56% de las personas piensan que no se hace lo suficiente. Casi el 80% lo considera como un problema serio. Y estas otras dos láminas, que me parecen muy reveladoras, ubican a nuestro país en el conjunto de los países de América Latina, particularmente en esta discusión reciente que afloró sobre la corrupción asociada a esta empresa Odebrecht, nos ubica en el plano nacional, en el plano de América Latina, como el tercer país más corrupto. Ni siquiera Brasil, donde finalmente ya costó la cabeza de funcionarios, de presidentes y demás, se considera o se mide el nivel de corrupción tan grave como el que México se tiene. Y las pérdidas, pues son obviamente bastante importantes, que tienen que ver con el comportamiento de la economía. Ahí están los datos. La corrupción le cuesta a nuestro país aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto. 347,000 millones de pesos se pierden debido a la corrupción, según calcula el INEGI. México está en el sitio 126, ahorita lo vamos a ver en una minuta, de 138 naciones con mayores índices de corrupción. Este dato es revelador y corresponde a este año. México cayó 28 lugares y ahora somos el lugar 123 para un conjunto de 176 países. Esta situación, o ambas situaciones, el combate errático a la pobreza y la creciente corrupción e impunidad, me parece, decía, son el caldo de cultivo natural para un fenómeno como el de la inseguridad y la violencia que vivimos en México. Esa lámina, por ejemplo, compara el mes de mayo del que se considera el año o el gobierno más violento que tuvimos en los últimos años. Y lo que se trata de ver ahí es el número de homicidios dolosos que hubo en mayo del gobierno de Felipe Calderón y los que hasta mayo, o que en mayo particularmente había o hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el dato que aparece en la parte de abajo son los acumulados de enero a mayo. 9,466 con Calderón y 9,916 en 2017 para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta lámina muestra los mayos de cada año. Los mayos de cada año suelen ser los años o los meses, más conflictivos. Allí está la comparación de los máximos en el caso de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Con creces, el número de muertos en mayo de este año son superiores a los del mayo del último año de Felipe Calderón. Se estima que en México hay casi ya 100,000 homicidios dolosos cometidos contra 70,000 que se cometieron, que ya era una cifra extraordinaria en el caso de Felipe Calderón. Tan solo en lo que va del 2017 casi llegamos a los 14,000. Hay muchas lecturas sobre este fenómeno, hay muchos argumentos o razonamientos en el sentido de cuáles son las causas. Allí aparecen algunas. Que la lucha no ha sido la adecuada, que hay debilidad institucional, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también a esa lista de causas que han detonado la violencia en México habría que sumarle, y no aparece ahí, este creciente número de pobres, esta creciente falta de oportunidades, que más allá de las cifras uno lo percibe. En nuestra entidad lo perciben porque saben que las personas que viven en la costa, que las personas que viven en los altos de la entidad carecen de oportunidades. Y lo percibe también cuando observa que uno de los componentes fundamentales o tradicionales del Producto Interno Bruto de nuestra entidad pues va en caída libre. Prácticamente en la última medición del PIB, que no es el PIB, sino que es el indicador trimestral de la actividad económica para nuestra entidad, nos muestra una caída particularmente en la actividad agropecuaria de más del 10%. Ahí aparece otra lámina que
quizás pueda parecer un poco más amorfo, ¿no? Pero esa lámina da cuenta en el año 2016 del número de víctimas mortales asociadas al narcotráfico, que nos sitúan a nivel internacional como el segundo país con más homicidios. Ni los países en guerra, que tradicionalmente tienen disputas por diversas razones, han tenido el número de muertos que nosotros tenemos. Después de Siria, con 50.000, estamos nosotros con 23.000 decesos asociados a la lucha contra el narcotráfico. Este es el escenario de México, que alcanza no solamente al ciudadano común, sino que alcanza también a las mujeres. El número de feminicidios se ha disparado. El número de periodistas asesinados en México va en aumento. Estamos por alcanzar la cifra de Felipe Calderón. Y finalmente, como decía en un principio, el comportamiento de muchas de estas variables termina siendo reflejo del comportamiento de las variables económicas, pero también el comportamiento de ellas mismas termina por incidir, terminan por afectar, terminan por impactar el comportamiento de la economía. Uno de los referentes más socorridos para medir este impacto, el de la inseguridad me refiero, es recoger la opinión de los analistas de Banxico acerca de qué es lo que opinan ellos o qué tan grave les parece el tema de la inseguridad en términos de sus efectos sobre el comportamiento de la economía. En el año 2017, vean ustedes cómo los temas de inseguridad, en opinión de los analistas, van evidentemente en aumento, y en el año o en el mes de abril, que es el último dato para el que se tiene conocimiento, la gran mayoría de los analistas desde marzo están coincidiendo en que el tema de la inseguridad es uno de los principales problemas. Me atrevo a decir, y por eso termino, que en esta discusión, en esta construcción de propuestas para el año que se avecina, un año particularmente interesante, importante, de renovación del gobierno federal, los temas de la economía van a ser importantes, pero atender los temas de pobreza y atender los problemas de inseguridad, de impunidad, de corrupción, de violencia y demás, van a ser más importantes encontrarle alternativas o encontrarle salidas para enfrentarlos y resolverlos en el corto y mediano plazo. Muchas gracias.